Antes de proceder, quisiera presentar a nuestro escritor local que hace hoy día de anfitrión, Jorge Baradit. Él es un escritor nacido en Valparaíso. Él es docente de la Escuela de Publicidad acá, en la Portales. Pero por supuesto nosotros lo conocemos como escritor de literatura fantástica y bueno, ahora también literatura de no ficción en el ámbito de la historia. Para fortuna nuestra, Jorge. Yo sé que no lo has pasado bien, pero nosotros que seguimos tus libros sí lo hemos pasado muy bien. Fantástico. Es autor de novelas como Yggdrasil, Trinidad, Cinco, Calfucura, Policía del Karma, Lúscuma y los dos libros que están ofrecidos afuera, Historia secreta de Chile 1 y 2. Entre otras obras personales y colectivas. Ha sido ganador del premio UPC de la Universidad de Cataluña el año 2006, con el libro Trinidad. También el premio FIC a la mejor novela gráfica el año 2011 con Policías del Karma. Y también el premio municipal de Santiago el año 2014 con Lúscuma. Él ahora tiene el privilegio de presentar y después continuar la conversación con Edmundo Pasoldán, a quien relevo responsabilidad a ti para que lo presentes. Muchas gracias. Fantástico. Y estoy acá porque le explicaba a Edmundo que desde la última vez que él estuvo en Chile, cuando yo era escritor de literatura fantástica o algo parecido, ahora soy escritor de historia. En fin, por acá está mi editorial y mi editor, el Gonzalo Eltech, y él es testigo de este accidente, ¿no? Que partió muy chiquitito, sin ninguna pretensión y terminó convertido en algo, no sé cómo llamarlo. Bueno, lo que nos convoca es a Edmundo Pasoldán, a José Edmundo Pasoldán Ávila, boliviano, ex jugador de fútbol. ¿Cierto? Sí. Es uno de los autores más representativos de la generación latinoamericana de la década del 90. Estudió Ciencias Políticas en la Universidad de Alabama, pero antes estuviste en Buenos Aires, ¿no? Relaciones Internacionales, me parece algo así. También. En 1997 obtuvo un doctorado en Lenguas y Literatura Hispana por la Universidad de Berkeley y con un ensayo sobre la vida y obra de Alcides Arguedas. Es columnista de temas de cultura, ha escrito para El País, The New York Times, Time y Etiqueta Negra. Sus obras han sido traducidas a varios idiomas y han aparecido en antologías en diferentes países en Europa y América. Desde 1991 reside en Estados Unidos, donde es profesor de literatura latinoamericana en la Universidad de Cornell. Ha sido finalista de Letras de Oro 1991 con Días de Papel, Estados Unidos, Premio Erich Gutentag 1991 por Días de Papel, Premio Juan Rulfo 1997 por el cuento Dochera. ¿Dochera o Dochera? Dochera. Dochera. Premio Nacional de Novela de Bolivia 2002 por El Delirio de Turing. Beca Guggenheim 2006, finalista del Hamet 2012 con la novela Norte. Me gustaría partir dibujando un poquitito, con esta tontera y esta paranoia que estoy teniendo con la historia, un poquitito más atrás, dibujar un poquitito Edmundo Pasoldán. Primero, hace 25 años publicaste tu primera novela, tu primer libro, porque era de cuento, 25 años ya. Sin embargo, quiero partir más atrás, algo que no muchos conocen en el resto de Latinoamérica, me he dado cuenta, que Pasoldán es un tremendo apellido en Bolivia, ¿no? Anclado en la historia del país, en el Estado, en las guerras, en los sucesos históricos relevantes. Hay un libro, incluso me encontré hace unas semanas atrás en Lima, sobre la Guerra del Pacífico. Estaba buscando, porque estoy en la tontera, ¿no? Entonces estaba buscando libros sobre el punto de vista peruano, y me encuentro con La Guerra del Pacífico escrita por Felipe Pasoldán. ¿Tiene que ver con tu familia en particular? Bueno, la pregunta es... ¿Desde dónde sientes que te insertas en la sociedad boliviana y su historia, como un Pasoldán? ¿Qué hay hacia atrás? Bueno, buenos días, muchísimas gracias por la invitación a la Cátedra Bolaño, muchísimas gracias a la universidad. Jorge, muchísimas gracias por tu presentación. Yo siempre digo que debemos hacer un dúo dinámico. Es la tercera presentación conjunta que tenemos en menos de 2 años. Cuarta. Hemos estado... ¿Cuarta ya? Cuarta. Así que deberíamos continuar y bueno, espero que todo salga bien.
Bueno, en realidad el apellido Pasoldán, si vamos a remontarnos a es un apellido más peruano que boliviano. Sobre todo a lo largo del siglo XIX, bueno, la historia, bueno, eran 4 hermanos que llegaron de España a Perú y se afincaron en Arequipa, ¿no? La familia Pasoldán es de Arequipa. Pero sí tuvieron a lo largo del siglo XIX mucha participación en la esfera pública peruana, hasta 1920, ¿no? Eran lo que en ese entonces se llamaba librepensadores, ¿no? Trabajaban mucho eran reformistas liberales, estaban muy metidos en cuestiones de reformas de prisiones y terminaron igual escribiendo, había historiadores, había mucha gente que estaba participando sobre todo en la vida intelectual y política del Perú. Y eso fue más o menos hasta 1920. Y después, por esas cosas que suelen ocurrir, la familia pasó a la esfera privada, digamos, ¿no? Y durante el resto del tiempo fueron más bien médicos, arquitectos, ¿no? Mi papá es médico, no tuvo participación en la vida política. Entonces la vida política en los Pasoldán en Bolivia ha sido más bien una vida más privada, y sí, la familia en Perú ha tenido una vida más activa, pero más de la época antigua, no actual, ¿no? De hecho, cuando voy al Perú siempre me llaman la atención, yo no tenía conciencia de esta historia hasta hace unos 10 años, de que sí habían sido habían participado mucho en la esfera pública. Y ese fondo, como a nivel de peso genético, historia, tradiciones, manera de enfrentar el mundo, ¿es el que te lleva a estudiar relaciones internacionales, después ciencias políticas, o surge desde otro ángulo? No sé, porque digamos, sí, mi papá tenía una muy buena biblioteca y sí era un gran lector de historia, y él leía esos libros de Alcides Arguedas de principios del siglo, que era otro tipo de visión de la historia, no tan profesional, pero había muchos libros de historia, había mucha literatura en mi casa, yo leía bastante, pero cuando yo quise estudiar una cosa que tenía que ver con las humanidades, me miraban como un bicho raro, ¿no? Porque no había muchas opciones, no sé cómo es la situación, creo que Chile es mejor en todos lados. Pero hacíamos tests en el colegio al que yo fui, hacían test de vocación, y habían casi solamente 4 opciones para un chico de la clase media de un colegio privado: o eras abogado, o economista, ingeniero y médico. Apuesto. Y por si acaso yo no tengo nada contra esas profesiones, pero yo quise ser ingeniero. Yo fui a estudiar ingeniería a Mendoza, eso ya lo he borrado de mi currículum. Pero estudié un año de ingeniería en petróleos, que me parece una cosa tan disparatada hoy para mí, tan desubicada, porque debo ser la persona más torpe o más incapaz de entender ese tipo de cosas, pero pensaba que no era era una de mis pocas opciones, no había. Y luego, cuando tuve una crisis existencial, dije, bueno, ¿qué es lo que realmente me gusta? Me di cuenta que había algo que estaba siempre ahí, que era la lectura y la escritura. Y que todo el tiempo estaba pensando, ¿qué carrera puedo estudiar que me permita tener tiempo libre para leer? Y luego, después de mi crisis, comencé a pensar más bien al revés, ¿no? Así como estaba muy desubicado. Entonces tardé como muchos años en encontrar la carrera que me gustaba. Todo este preámbulo para hacerte la pregunta y entrar en el tema, ciencia ficción latinoamericana y a través tuyo además. Esta preocupación por las ciencias políticas y esta preocupación también desde el mundo ingenieril por las máquinas, ¿no? Culmina en algo como Iris, o una de sus vertientes es Iris, a partir de una afirmación que tú repites en varias entrevistas y que parece ser una piedra angular de la manera como ves este tema, ¿no? La ciencia ficción como quizá el género más político, ¿no? O la ciencia ficción como una forma de hacer política. Me gustaría que desarrollaras ese punto. Bueno, no diría como que el género más político, pero sí que hay una vertiente de la ciencia ficción que es muy política y que era la que me interesaba explorar. Lo que pasa es que creo que con la
por ejemplo, si pienso solamente en mi biografía de lector, ¿qué lee uno de adolescente? No sé, supongo, a mis hijos leen ahora Harry Potter, pero yo leía Salgari, luego leía Julio Verne, luego leía Agatha Christie, leía sobre todo géneros populares, ¿no? Novela de aventuras, novela policial, ciencia ficción, cómics. Pero después me gradué en colegio, al final del colegio ya me pasé a Borges o Kafka, Vargas Llosa, y había una sensación de que lo otro era algo que se abandonaba porque era una lectura más adolescente. Entonces ya no vuelves, yo ya no volví a leer a Julio Verne o a Bradbury. Entonces tenía una idea mucho más ingenua de lo que podía ser la ciencia ficción. Y el siguiente contacto que tuve con la ciencia ficción de verdad fue como 10, 15 años atrás, cuando comencé a leer de verdad autores, como para ponerme al día, autores como Ballard, o autores como Philip Dick, autores como esta escritora que me encanta mucho, que es James Tiptree. Entonces me di cuenta que había algo ahí que obviamente se me había pasado de largo a mis 14 o 15 años, cuando estaba más interesado simplemente en la trama o en el entretenimiento. Y eso es lo que más me interesó del género de la ciencia ficción, como que por un lado me permitía dar un campo libre a la imaginación, pero que a la vez podía estar muy anclado en los problemas de tu tiempo, por decirlo de una manera un poco de titular de periódico. Y eso era lo que me atrajo, ¿no? De que, bueno, puede ser que a mí me interese lo que puede pasar, claro, lo que puede pasar dentro de 50 años, pero me interesa más lo que está pasando hoy. Sí. Entonces estaba buscando siempre formas de narrar ese presente, y pensé que la ciencia ficción o en general la literatura fantástica me podía dar opciones o puntos o aberturas que quizás no me había dado la literatura realista. Sí, hay una tesis o una postura al respecto, ¿no? Que dice que cuando el escritor de literatura fantástica, en ciencia ficción en particular, se tiene que enfrentar a la creación de mundos, no puede sino echar mano del que tiene, ¿no? Y que por esa razón, inconsciente o conscientemente, termina reflejando. A pesar de que la ciencia ficción comenzó en el siglo XIX, o una de sus vertientes más importantes era la parodia política, ¿no? Era estos viajes al futuro para ver en qué se había convertido el mundo, o viajes al pasado para lo mismo. En ese sentido, Wells en La máquina del tiempo hace un ejercicio muy ajustado de análisis de su tiempo. Entonces la pregunta es, a partir de este iris, donde o sea, es notoria la relación de Estados Unidos imperial, colonial, invadiendo Afganistán o los países del sur de Asia, ¿cómo haces eco? ¿Por qué te vas a Afganistán? Y esta es una pregunta chauvinista porque somos latinoamericanos, ¿no? No podemos no hablar de nosotros, parece. ¿Por qué te fuiste a Afganistán y a Estados Unidos en vez de venirte a Latinoamérica? Cuando quizás acá la violencia política, las distorsiones de la realidad son bastante más bizarras y quizás más abiertas a la posibilidad de explorarlas con sci-fi. Bueno, en realidad, claro, el camino no fue tan directo, fue mucho más diagonal. Hasta el 2005-2006 yo había escrito novelas ambientadas en Bolivia. La última fue Palacio Quemado. Y pasó que, desde el punto de vista político, ¿qué pasa en 2005-2006? Llega a Bolivia Evo Morales. Y hubo una gran revolución en Bolivia, una gran transformación de las estructuras sociales y políticas, un cambio de élite, algo que, o sea, muy fuerte. Pero lo que pasó fue que yo me fui de Bolivia el 84, o sea, ya estoy más de 30 años viviendo fuera de Bolivia. Entonces, yo creo que hasta el 84 hasta el 2005, la Bolivia que todavía continuaba era, en cierta forma, tenía las estructuras de la Bolivia de mi infancia y mi adolescencia. Entonces, con la nueva Bolivia, la de Evo Morales, yo ahí sentí que me costaba mucho ambientar algo en esa nueva Bolivia, que no tenía las coordenadas para ambientar ese espacio. Entonces sentía que debía buscar otra forma de insertarme, de entender, tratar de entender el país. Y ahí pasó, al mismo tiempo que pasaba esto, que dije, bueno, voy a dejar Bolivia por un tiempo, pasó que me daba cuenta que ya estaba tantos años en Estados Unidos y que me interesaba comenzar a pensar o narrar un país que hasta ese momento me había parecido demasiado grande, ¿no? No sabía cómo entrarle a Estados Unidos, ya estaba viviendo ahí casi 20 años.
Y lo primero que me choca del país para narrar, que tengo el extrañamiento todavía pese a los años, que sigo con una sensación muy extrañada con los Estados Unidos, es la cuestión de la violencia. La violencia que está en todas partes, ¿no? La violencia del portar armas, que de pronto, cosas que pues, quizás aquí no se viven de esa manera, porque de pronto tu hijo que está en el colegio y que tiene 13 años y de pronto te llaman y te dicen, acaban de cerrar el colegio porque hay un chico que está armado, no, por favor no vengan, la policía, hemos entrado en lo que se llama ahí lockdown mode, que es que cierran todo el perímetro del colegio. Cosa que quizás en Bolivia jamás, yo no he crecido con ese tipo de cosas, ¿no? Lo que ustedes ven en los periódicos de lo que ocurre en la violencia en Estados Unidos es solamente la punta del iceberg, ¿no? De cosas de este tipo, un chico que lleva un arma al colegio. Entonces decidí hacer, pensé, voy a hacer una trilogía sobre la violencia en los Estados Unidos, en la sociedad norteamericana. Entonces comencé a escribir Los vivos y los muertos, que era la violencia en los colegios. Norte, la violencia y la frontera. Iris iba a ser mi novela post 11 de septiembre, la novela imperial, la novela sobre el imperialismo, la cara del imperialismo en el siglo XXI, ¿no? ¿Y cómo se convierte en ciencia ficción? Comenzó como una versión realista y comencé a hacer la investigación porque me interesó la historia de una historia que leí en Rolling Stone, un reportaje sobre 5 soldados norteamericanos de 19 años que estando en Afganistán comienzan a tener su propia guerra, su guerra particular. Comenzaron a matar a civiles y a hacerlos aparentar como que los habían matado en defensa propia. Entonces yo pensaba que esa historia podía reflejar, ¿no?, el sinsentido de la guerra, podía reflejar los excesos, ¿no? Había ahí seguros soldados que eran psicópatas, otros que en el ambiente se volvieron psicópatas, se dejaron llevar, y pensé que podía ser interesante narrar esa historia. Pero lo que pasó fue que como todo, en ese momento todo en los periódicos era Afganistán e Irak, estaba todo muy saturado con el tema. Y quería escribir sobre Afganistán y no tenía distancia en cuanto al material que me bombardeaba. Y le dije a un amigo, me gusta la historia, pero no, me estoy aburriendo mucho con la investigación de toda la historia de Afganistán y la ocupación. Y él, yo creo que en broma, me dice, bueno, es Andrew Brown, es un amigo Andrew Brown que conocen aquí, Álvaro, Mike, me dice, ¿por qué no ambientas la historia en Marte? Sabía que me gustaba la ciencia ficción, pero creo que no lo dijo en serio. Pero creo que la idea era tan disparatada que se me quedó dando vueltas. Y decía, pero no, pues no puede ser, no tiene que ser Marte, porque Marte ya ha sido colonizada por Bradbury, así que tengo que buscar otro espacio. Entonces voy a buscar mi propio territorio, y comencé a buscar nombres, y el segundo nombre que se me ocurrió fue Iris. Ahora, es súper distinto el proceso creativo cuando uno está escribiendo, porque aquí hay dos cuestiones cruzadas. Una que es la documentación sobre fenómenos y hechos que están ocurriendo, y también la sci-fi, la construcción de mundo. ¿Tuvo algunas diferencias ese proceso creativo con respecto a tus libros anteriores en particular? Hablaste que te aburriste de investigar. ¿En qué consistió esa investigación? ¿Y por qué la dejaste? Fue mucho más libre, y ahí fue que entró la historia. El momento en que entra Iris, de pronto se abre otro espacio, y ahí entra Bolivia, y ahí entra Latinoamérica, porque decía, Iris es una isla que va a ser... Yo quería que fuera isla porque tenía en mi cabeza la invención de Morel, que para mí es uno de los grandes modelos de novelas de fantástico en Latinoamérica, y decía, quisiera que fuera en una isla. Y luego, pero si es un lugar al que llega una corporación a explotar las riquezas, ¿qué riquezas son las que hay en esta isla? Tiene que ser unas riquezas mineras. Y ahí entró toda la historia de la explotación minera en Bolivia, el imaginario de Potosí como una ciudad fantasma, los espectros de la colonia. Y ahí sí entró, digamos, la historia latinoamericana, la historia traumática, la larga historia traumática de la colonia, cruzada con mi experiencia contemporánea en los Estados Unidos. Entonces me di cuenta que podía dialogar ya con Bolivia de otra manera, más con el imaginario, con lo que produce el imaginario de un territorio, un espacio. La literatura minera fue fundamental la primera mitad del siglo XX en Bolivia, pero ya ha dejado de ser fundamental. Incluso en nuestro imaginario ya no nos identificamos como un país minero.
pero pensé que podía ser interesante ese desplazamiento Un rescate. y acercarte al género, pero ya cuando se ha anquilosado, ya el subgénero de la literatura minera ya no tiene mucho que decir. Sí, se produce un fenómeno que es que te preguntan por qué estás tan interesado, o por lo menos esto es autorreferente, ¿no? Disculpen. ¿Por qué estás tan interesado en la historia o escribiendo historias si lo tuyo es el futuro y la ciencia ficción? Me dicen. Bueno, aquí hay un ejemplo, ¿no? Tú viste hacia atrás para poder... Exactamente. En ese sentido, una cosa, la historia se define a veces como la manera en que interpretamos los hechos del pasado a la luz de los acontecimientos presentes, ¿no? Es una manera de interpretar el presente a la luz de lo que ocurrió. En el caso tuyo, estás utilizando eso también para vislumbrar un futuro posible. ¿Qué es un anhelo, una pesadilla, Iris? ¿Hay una agenda tuya detrás de lo que debería ocurrir, lo que no debería ocurrir, o fue una pulsión? No, yo creo que era una pulsión, pero lo que pasa, yo tenía ya la historia, tenía Iris, y lo siguiente era que ¿quiénes viven en esta isla? Que era una pregunta muy básica, que ya no podía darla por sentado, como cuando ambientas una cosa en tu ciudad natal, Cochabamba, que los que viven en Cochabamba, entonces ya no necesitas narrarlos. Entonces, a partir de ahí, dije, para crear la mitología de Iris, voy a meter algunas historias de la mina. El dios tutelar de Iris en realidad está muy basado en un mito andino, el de las minas en Bolivia, que es el tío. El tío si ustedes van a Bolivia, los mineros les van a hablar del tío, que piensan que es alguien de su familia. El tío es la deidad tutelar de la entrada a la mina, una figura demoníaca. Un guardián. ¿No? Un guardián cruzado, ¿no?, con el cristianismo, ¿no?, tradición precolombina, con cristianismo. Y los mineros, el 98% de los mineros son católicos, pero antes de entrar a la mina le rezan al diablo, al tío. De ahí sale, digamos, la historia de este tío. Y claro, no es que uno para escribir ciencia ficción tiene que ponerse a leer solamente ciencia ficción. Si yo quería darle textura a este mundo, entonces tuve que leer muchas cosas de antropología, porque me interesaba esa mitología. Entonces comencé a leer antropólogos contemporáneos, bolivianos, franceses, que hablan de cómo funcionaba el tío en el imaginario de los mineros, cómo reconciliaban esta figura de que pueden ir a la iglesia, pero pueden ir ataviados con la diablada, ¿no?, con el uniforme de la diablada. Pueden ir vestidos así, entrar a la iglesia, y el diablo que va a darle a pedir la bendición de la Virgen. Ese tipo de historias cruzadas necesitaba leer antropólogos, necesitaba leer literatura que no tenía necesariamente que ver con la ciencia ficción. Y eso me llevó a otro espacio, que era que otros autores habían trabajado el conflicto cultural, el choque cultural en Latinoamérica. Y ahí los que más me ayudaron fueron los escritores previos a la generación del boom, ¿no? Carpentier, Roa Bastos. Por ejemplo, hay un mito, hay una diosa en la novela que se llama la Jerere, que es una diosa de dos caras. En realidad esa diosa de dos caras es un dios, yo le cambiaba el sexo, era un dios guaraní. Y lo encontré en un cuento de Roa Bastos. Entonces, en el momento en que yo ya se había abierto Iris, ya no estaba anclado a Estados Unidos, tampoco a Bolivia, entonces comencé a buscar de manera sincrética qué era, ¿no?, en esa construcción de un mundo que podía entrar y funcionar. Y ahí el desafío era que mantuviera coherencia, ¿no?, porque encontraba historias que me podían gustar, pero no entraban, digamos, a la cosmovisión de Iris. Pero sí fue como experiencia interesante el hecho de que de pronto me di cuenta que Iris era más como un espacio de la imaginación en la que podían entrar diversas influencias o diversas lecturas en las que podía meter cosas de mi vida en las que quizás antes yo tenía muy limitado si ambientaba algo en Estados Unidos o si ambientaba algo en Bolivia. Y quizás acá hay una clave que nos oriente con respecto al título de esto, ¿no?, ciencia ficción latinoamericana. En corto, la ciencia ficción es la literatura del iluminismo, del progreso, de la idea del desarrollo, incluso en Europa a partir de la contraposición con las visiones oscurantistas, decían, ¿no? Esta es la literatura del futuro, de la ciencia y la tecnología. No cabe acá
no hay Dios en los libros de alguna manera, ¿no? Explícito, en los libros de Julio Verne. Hay un cuestionamiento al respecto. Está esta idea de la contraposición del movimiento iluminista con la influencia de la Iglesia. Incluso nos toca a nosotros como solamente desde el punto de vista político, no el tecnológico. En Latinoamérica, a diferencia de Europa, la tecnología y la universidad y la educación la trae la Iglesia primero que cualquiera, y nunca se produjo esta dicotomía, esta revolución industrial a la manera que se produjo en Europa, este choque entre la cuestión tecnológica y la cuestión religiosa. Por eso que se puede dar estas mezclas como la que tú estás nombrando. Tú encuentras que ese recoger, ese sincretismo o esa recuperación de la cuestión espiritual, chamánica, indígena, religiosa, ese odre lleno de cosas que mezclamos en el mapa, ¿puede ser una característica particular de la...? Bueno, tú has hecho cosas así antes, o sea, sí, una pregunta interesante. Con Yggdrasil, por ejemplo, ¿no? Que es un buen modelo de algo similar. Lo que pasa es que hay una idea, el futuro que uno puede narrar a través de la ciencia ficción no tiene que ser necesariamente el futuro de los Jetsons, ¿no? O sea, puedo decirlo también de una forma muy, muy básica, muy esquemática. Entonces, para mí era importante, hay una frase de William Gibson que dio al hacer la arquitectura de este espacio narrativo que era Iris, que para mí era fundamental, que decía algo así como: el futuro ya ha llegado, pero no está distribuido de manera pareja. Entonces, cuando yo narraba quería crear la arquitectura de este lugar y ambientarlo en un futuro, yo decía, el futuro no tiene que ser necesariamente un lugar en el que de pronto el progreso va a ocurrir de una manera lineal, que el desarrollo tecnológico va a producir un mayor bienestar social. De hecho, ¿no? el progreso, el desarrollo tecnológico producen también la reaparición de viejos atavismos, fundamentalismos, cosas que uno creía superadas, ¿no? Entonces, tenía eso muy consciente cuando mapeaba Iris, decía qué es lo que puede reaparecer en este mundo, y ahí aparecían para mí, por ejemplo, la presencia muy fuerte de lo religioso o lo espiritual, no como algo que ha sido superado por el iluminismo o la ilustración o el desarrollo tecnológico, sino más bien algo que vuelve con mucha más fuerza, precisamente quizás por esas disrupciones o cambios que puede producir la tecnología. Y no tienes que verlo ni siquiera en el futuro, ¿no? Yo vengo de una clase media muy normal en Cochabamba, en la que vamos al colegio y hacemos todo, creemos en todo el desarrollo científico y en el progreso, pero si algo está pasando con Donald Trump, mi mamá me dice, esto lo ha predicho el apocalipsis, sin cambiar ninguna, o sea, literatura fantástica y ciencia ficción está al alcance de tu mano, digamos, sí, ¿no? Claro. Entonces, eso era lo que quería narrar en este mundo, no escaparme de que coexistimos con eso, ¿no? Claro, porque en el fondo estamos escondiendo una pregunta que es inevitable, que es eterna, que es latera, que es cómo hacer ciencia ficción en Latinoamérica, ¿no? La pregunta que damos vuelta. Existe una tendencia a la nostalgia por Europa que es cultural, ¿no? Está la otredad, agradar al padre. Aquí en Chile hablamos de los guachos buscando agradar a un padre alejado. Y esta ciencia ficción, la que se produce en general en América Latina, tiene mucho de eso, ¿no? Está muy patente, sobre todo en los niveles populares de lectura y creación, esta idea de que hay que emular un proceso que se vivió lejos, ¿no? Esta ciencia ficción que de repente entre los lectores es endógama, ¿no? Leer solo sci-fi, rescato lo que tú dices, hay que leer otras cosas, ¿no? Si no, la endogamia produce, decimos aquí en Chile, niñitos con colite chancho. Entonces la pregunta es cómo, o por ejemplo cuando leo en escritores de Latinoamérica, despejando esa sci-fi anglosajona, repetitiva, que se alimenta de lo mismo y produce lo mismo, quedan autores como Gerardo Horacio Porcayo o Leo Alberto Chimal, un poco también, de los dos mexicanos. Y frente a eso la pregunta que te hago a ti, ¿no?
por tu cátedra y por lo que has recorrido Latinoamérica, ¿encuentras un nervio común entre estos autores que están explorando eso que no es? Porque también, como coloniales, nos definimos por lo que no somos, ¿no? No somos esto, no somos lo otro. ¿Hay un nervio común que tú hayas detectado en esto de cómo hacer ciencia ficción latinoamericana o cómo debería ser? ¿Cuáles son esos? Bueno, yo no sé si del debería ser, pero sí creo que, digamos, hace 20 o 30 años también yo me creía ese discurso de que cuando decían ¿por qué no se hace ciencia ficción en América Latina o por qué no es tan importante? Es porque nosotros no somos productores de ciencia y que somos como receptores, ¿no? Pero sin embargo, o sea, yo creo que es algo que nos atañe a todos, ¿no? Estamos cruzados nos impacta constantemente el progreso, el desarrollo tecnológico, científico. Entonces, lo que hace la literatura muchas veces es reaccionar o tratar de desarrollar modelos, intervenir, ¿no? En cuanto a lo que está en el aire, tratar de narrar no sé, cambios en la subjetividad que producidos puede ser los cambios sociales. Y ahí, claro, digamos yo decido más que género, lo que te da la ciencia ficción o la literatura fantástica es una mirada distorsionada sobre estos cambios que te puede quizás permitir acercamientos que una literatura tradicional realista quizás no o sea, los aborde de otra manera esos cambios, ¿no? Entonces, yo creo que los escritores que hacen ciencia ficción en Latinoamérica saben, ¿no?, de la importancia o de la necesidad de reflexionar sobre el impacto o los trastornos que puede provocar el desarrollo tecnológico sin tener necesariamente una fe iluminista o ciega en la razón. Más bien se cuelan a través de los intersticios de la ciencia y la razón, tratando de entender puede ser la fragmentación social o puede ser las disrupciones provocadas en la sociedad por estos cambios, ¿no? Ahí, por ejemplo, quiero rescatar a Angélica Gorodischer en Argentina, que ha sido una de las primeras que ha trabajado de manera seria la ciencia ficción en América Latina. También está Oesterheld con El Eternauta, que puede ser una novela gráfica, pero es una novela gráfica que con los años va ganando más y más peso, ¿no? Ricardo Piglia la incorporó en su biblioteca de los textos fundacionales de la literatura argentina, ¿no?, para romper también con ciertos tabúes con respecto a lo que significa la novela gráfica o la ciencia ficción, ¿no? Curiosamente tenemos nosotros una historia muy distorsionada y rara con los géneros populares en América Latina, porque los aceptamos mientras no decimos que sean géneros populares. Por supuesto. O sea, ¿qué hacía Borges, digamos, ¿no? ¿Qué hacía Piglia? Cuando leo, para mí la gran novela del horror latinoamericano, las dos grandes novelas del horror latinoamericano son El obsceno pájaro de la noche y Pedro Páramo. Pedro Páramo, como novela gótica de fantasmas, es insuperable. Es una novela de género. Ahora, obviamente, lo que hace Rulfo o lo que hace Donoso es trascender el género, trascender el horror, trascender el cuento de fantasmas, convertirlo en otra cosa. Pero en ambos yo les podría enseñar tranquilamente como, digamos, en literatura de género popular, literatura de horror o literatura fantástica, aunque lo lleven a otra cosa. Pero de ahí a que digas así que Rulfo hace como novela de fantasmas, no tiene que ser la novela de la post-revolución mexicana. Es también, o sea, una cosa no quita la otra. Y creo que eso también es interesante en cuanto a nuestra relación con los géneros, a diferencia del mundo anglosajón, siempre ha habido quizás el campo, la esfera intelectual, la esfera editorial latinoamericana, nunca se ha especializado tanto como para permitir las separaciones tan fuertes de géneros que ocurren en el mercado anglosajón. Y eso al final yo ya lo veo más como una virtud que como un defecto, ¿no? Esa libertad que tú puedes tener de escribir ahora este libro, y quizás el siguiente
como romper ese encasillamiento de que es escritor de ciencia ficción, ¿no? Ahora eres historiador. Claro. La siguiente, ojalá escribas una novela sentimental, rosa y... Bueno, eso se da mucho. Cuando uno hace esa especie de canon escondido de la literatura fantástica chilena, descubre que no hay escritores de género, sino que hay escritores que en algún momento lo han tocado. Y grandes próceres de nuestra literatura, ¿no? Manuel Rojas se mete con La ciudad de los Césares, que es literatura fantástica, o Pedro Prado, o el mismo José Donoso con el Obsceno pájaro de la noche. Hace unos días Álvaro Guizama dijo en La Segunda que en este país se etiquetaba rápidamente a la gente, ¿no? Y que dijo, después de publicar Estrellas Muertas había pasado de ser invitado a foros de Star Trek a otros sobre dictadura y memoria. Yo creo que tiene un poco que ver con lo que tú estás diciendo. Hay dos preguntas ahí primero. La pregunta de nuevo, que son todas las preguntas pendientes de siempre en literatura fantástica y ciencia ficción en Latinoamérica. ¿Por qué crees que ocurre esto de verla como en un segundo plano, como es una versión pobre, un hermano pobre de la literatura? Y también la otra pregunta es si te pasó esto con Iris. O sea, de hecho estás acá hablando de ciencia ficción latinoamericana. ¿Te pasa esto con Iris? ¿De haber quedado etiquetado también o no? Sí, claro. Sí, claro. Soy un especialista en ciencia ficción. Pero mi próxima novela es una novela realista, así que voy a... Pero claro, después de 5 años de escribir ciencia ficción, ya también tu realismo se vuelve más poroso, se distorsiona. No, yo creo que en general, no solamente es de América Latina, pero creo que viene de una larga tradición que parte de una desconfianza hacia aquello que es de consumo masivo. Y creo que simplemente lo asumo como que esas son las reglas del juego, ¿no? Pero lo que pasa es que yo muchas veces me he creído también ese discurso, sobre todo cuando entré a la universidad, porque en colegio, en la adolescencia eres más ingenuo con tus lecturas, pero en la universidad comencé a leer. Claro, yo cuando comencé a hacer un doctorado en literatura latinoamericana tenía grandes huecos en literatura medieval, colonial, no eran huecos, eran directamente tabula rasa, ¿no? Y para mí fue un descubrimiento, yo que pensaba que todo lo había descubierto, no sé, por Martí y Rubén Darío, ¿no? Y descubres que en la literatura medieval, o sea, ya se había sembrado todo en la literatura clásica, griega, romana, se había sembrado ese gran edificio sobre el cual estábamos trabajando. Entonces ahí de pronto esta literatura popular de consumo masivo yo también la comencé a ver en mí. O sea, son prejuicios que uno también adquiere, no es que de pronto te pones de este lado y dices, esta gente intelectual que rechaza. No, porque yo fui uno de esos que rechacé algo que me gustaba, porque me gustaba demasiado, porque sí, pues yo me leía novelas de Agatha Christie en un día y en la universidad comencé a sospechar de esa cosa tan fácil. Decía, para que sea serio y que sea bueno me tiene que costar, ¿no? Y al final me he dado cuenta que no hay necesariamente correlación. Hay novelas que me han costado mucho, pero que se merecen todos. Por ejemplo, Bajo el volcán la terminé de leer, o sea, la intenté 3 veces y fracasaba y yo me sentía mal. Y al final me encantó, ¿no? Y hay otras novelas difíciles, que no voy a decir su nombre, que simplemente no pasaba con ellas, ¿no? Pero sí creo que tendemos a hacer una correlación muy rápida. Y lo que es cierto, los géneros populares lo que hacen, muchas veces descuidan el trabajo con el lenguaje, y eso también hay que decirlo, descuidan el trabajo con el lenguaje, y muchas veces privilegian la trama. Entonces entra muy rápidamente una novela de Agatha Christie, digamos, por decir, pues ya me he hecho esa mención. Entonces comienza a decir, no tiene que ser muy buena, porque es consumo muy rápido. Ahora, Simenón, por ejemplo, yo pensaba, Simenón también consumo muy rápido, pero es un grande, o sea, cada vez lo veo más cerca a Balzac que Agatha Christie. Entonces eso, creo que no hay una correlación, no debería haber pero con los géneros populares se hace mucho esa correlación, como es algo que se lee muy rápido,
en la que no hay mucho trabajo con el lenguaje muchas veces, que privilegia la trama, entonces se tiende nosotros mismos tendemos a mirarlo menos. ¿Y por qué crees tú que está pasando esto? Porque detrás de la pregunta o del comentario de Álvaro y de esta etiqueta que te va a costar, o la mía, ¿no? Que ahora soy historiador también, ¿por qué queremos escapar? ¿Por qué esta fuga, ¿no? Tú hablaste de espacios de libertad, pero esto no ocurría. De pronto queremos hacer de todo o tenemos permiso para hacer de todo. Y a nadie te dice, como me dijeron a mí hace un tiempo atrás, oye, tú no puedes escribir literatura juvenil, hombre, por Dios. O ahora, oye, pero ojo con convertirte en un historiador. Hay una doble cosa. No quieres ser atrapado, pero te quieres fugar. ¿Por qué tenemos temor de ser etiquetados? ¿Por qué tenemos temor de perder la libertad de hacer lo que queramos? ¿Qué se produce a partir de eso también? Porque siempre hay un costo asociado. No tengo la respuesta clara. Sí reconozco que cuando comencé la promoción de Iris, en las primeras entrevistas, yo decía, no quería utilizar la etiqueta ciencia ficción, y utilizaba como ficción especulativa, ¿no? Que es lo que dice Margaret Atwood o Joyce. Margaret Atwood a sus libros le llama ficción especulativa, un poco para evitar la etiqueta. Y una muy buena amiga que tengo, bueno, en realidad mi pareja, me dijo, nada menos. me dijo, o sea, sácate la careta, me dice. Si has escrito una novela de ciencia ficción, ¿por qué vas a ir ahora de puntillas pidiendo disculpas por haber escrito una novela de ciencia ficción? O sea que si tú mismo estás rompiendo con esos prejuicios que te han costado, ¿por qué los replicas? Y era una muy, muy buena pregunta. Entonces, sí, a partir de ahí ya directamente ya digo, sí, esta es una novela de ciencia ficción. Ahora, sí, los cuentos, por ejemplo, no, o sea, son mucho más matizados, porque están mucho más mezclados. Incluso hay cuentos de fantástico, hay cuentos de horror, ya no es, pero sí creo que hay una diferencia en el tono con la ciencia ficción. Supongo que son prejuicios que hay que combatir, que nosotros mismos tenemos que combatir con nosotros mismos. Pero sí hay una sospecha o molestia con la etiqueta. Ahora, una vez que la acepté, la verdad que le he pasado muy bien. No había sido tan malo. Claro, te pregunto porque hay un paralelo entre lo que le ocurre al arte plásticas, ¿no? O al artes visuales, a la música, a la literatura, en distintos momentos. Algunos se aceleran, otros se desaceleran. Pero en música, por ejemplo, en los 90 empezó a haber pudor por estar metido dentro de uno de los grandes géneros, 10 géneros nomás. Y me acuerdo de Alfredo Levine en MTV tratando de decir que esto es indie con un poco de pop y de alternativo y con rock y heavy. Y estaban todos tratando de mezclar y tratar de destruir un proceso destructivo de estos predios, de estas barreras. En algún momento se sintió que la ciencia ficción y los géneros habían dejado de ser un algo para convertirse en ingredientes, ¿no? Ya no es, en el fondo, ya no como predios alambrados, sino como hitos, ¿no? Y tú podías estar en algún punto entre dos hitos o tercero y podías mezclarlos como ingredientes dentro de tu novela. Aparece el slipstream, o aparece también la explosión del New Weird como formas de este tipo de mezcla. Pero también uno siente que la sci-fi, cuando se empieza a alejar del nicho y empieza a avanzar hacia otros terrenos, se diluye, y empieza a desaparecer y empieza a ser... en el fondo la pregunta es, ¿solo puede existir la CF como nicho? ¿Crees tú que la ciencia ficción fuera de este nicho reducido de nerds y de que hablan siempre de lo mismo con respecto a lo mismo es como hamburguesas, ¿no? O sea, si empiezas a convertirla en alta gastronomía, se pierde esta cosa rica, grasosa. ¿Crees tú que hay un fenómeno, no contradictorio, pero sí contraproducente? Yo creo que digamos, sí es cierto que hay una especie, un poco como que puede haber una especie de test ideológico en cuanto a cuán cercano eres o no al género, que es cierto que al final los géneros populares se mantienen y se retroalimentan gracias a esa legión de fans que la han sostenido pese a todos los prejuicios y pese a todas las cosas de que eres inmaduro, entonces
Entonces ellos miran con suspicacia cuando un escritor, entre comillas, serio o de otra ingresa al género. Y no debería ser así, no debería ser así. Pero, o sea, porque no debería ser así, porque eso es lo que permite que, digamos, las cosas que puede tener la literatura fantástica o la ciencia ficción pueden ser útiles para los autores de la tradición realista. Pienso en lo que ha pasado con el género policial. Igual el policial era un gueto hace 20 años, pero ya ha dejado de ser un gueto. Ya el que no escribe policial hoy directamente no existe, ¿no? Si tú ves las novedades de las grandes... Hay editoriales que todavía tienen su sello, su sección de policial, pero también los publican autores, digamos, de género. Pensemos en Tusquets, publica a Markaris, que es un griego, pero lo publica en la categoría, digamos, de normal, o a Connelly. También, ahora, hagamos un ejercicio entonces. ¿Qué crees tú que pasó? ¿Qué se le agregó? ¿Qué se le quitó al policial? ¿O qué consideración cambió para que ascendiera para que tuviera una evolución? O sea, más que evolución, yo creo que la crítica pensando en los tradicional Pokémon, o la crítica seria comenzó a ver el policial como la gran novela social de nuestro tiempo. ¿No? La novela que trata de la crisis bancaria, la novela que trata de la corrupción política, ese puede ser el policial. Entonces, si dice algo relevante sobre la sociedad, entonces de pronto el policial adquiere otra legitimidad. Claro, pero eso es una consideración externa. Entonces tú consideras que hubo una reconsideración externa del fenómeno, no que desde dentro hubo algún avance o alguna forma. Porque lo pregunto porque a partir de esa aseveración, ¿no? Esa afirmación que hacen los escritores de ciencia ficción que de pronto es defensiva. Dicen, no, lo que pasa es que nosotros somos literatura de ideas. Y dejando fuera un poco el ámbito de lo literario, esa cosa abstracta, experimental. ¿Tú le pondrías más de eso? ¿Crees que eso es lo que le falta para ser considerado? No es porque quiera que sea considerado ni mucho menos. O sea, yo creo que tiene que tener una relación más... Por un lado, nosotros somos grandes consumidores de ciencia ficción, casi, sobre todo a través del cine o la televisión. Prácticamente buena parte de lo que vemos está marcado o influido por el fantástico o la ciencia ficción. Sin embargo, con la literatura todavía hay como resquemores, resistencias, suspicacias de ambos lados, ¿no? Del sector más de la crítica seria tradicional, seria entre comillas tradicional, y este fandom que rechaza estos avances, lo cual me parece como un poco absurdo. Si tú ves a escritores serios entre comillas nuevamente, como Houellebecq o Ishiguro, han escrito novelas que pueden ser consideradas de ciencia ficción. La nueva novela que está escribiendo Junot Díaz se titula Zombie, que también tiene que ver con el fantástico y todo eso. Va a llegar un momento en que este va a ser un debate absurdo, pueril, como lo fue con el tema del policial. Pero para eso quizás todavía falte una o 2 décadas, ¿no? Pero sí, digamos, o sea, por un lado, pero es muy difícil discutir con un fanático. Sí, claro. Pues deberían dejar de asumirse como un gueto, porque no es un gueto, porque es muy grande. Sí. Y por otro lado, del otro lado debería haber también una aceptación más normal de lo que puede servir, de lo que nos puede dar la ciencia ficción. Y ahí viene una pregunta que es majadera, porque ya de alguna manera la hice, pero que es necesario como para cerrar. Entonces, ¿cuáles crees tú, haciendo un paralelo con la respuesta anterior sobre el policial, que debería ocurrir al interior de la ciencia ficción o la consideración externa para que dé ese paso, si es que queremos, si es que ocurre, ¿no? Y yo creo que lo que más, digamos, cómo funciona más allá, ya digo, de la calidad de las obras, ¿no? de la escritura, lo que pasa con los géneros y la forma en que son aceptados o se mueven hacia el mainstream
yo creo que tienen que ver con el hecho de que son capaces de decir algo relevante sobre la situación, sobre la condición humana o sobre la situación contemporánea, sin necesidad de que estén como bloqueados por algo que están hablándole a unos cuantos iluminados o a unos cuantos fanáticos. Entonces, para eso, yo digo, por ejemplo, hay cambios tecnológicos que están ocurriendo todos los días, ¿no? Simplemente hay un montón de cosas de mi memoria hoy que ya están desplazándose al celular. Simplemente si salgo, camino 30 metros y me olvido del celular, me viene tengo que volver corriendo a mi habitación. Son cambios en mi subjetividad que están ocurriendo de manera constante, ¿no? Estamos cada vez más y más impactados por los cruces o los avances o los desarrollos tecnológicos, para bien y para mal. Entonces, todo ese cambio de la subjetividad, digo, de todos los géneros, ¿cuál es el género que más experiencia tiene, digamos, para trabajar este impacto de lo tecnológico o lo científico en nuestra vida cotidiana? Es la ciencia ficción. El realismo lo hace, por supuesto. Pero en cuanto a tradición de gente que ha estado todo el tiempo pensando en este impacto de la ciencia, entonces es la ciencia ficción. Entonces yo digo, para que si es que, o sea, pensando en cuanto a su ampliación, a la ampliación de su terreno, de sus coordenadas, creo que el momento en que veamos que hay ese tipo de ciencia ficción que nos puede ayudar a situarnos en el mundo, se van a romper muchos prejuicios, pero no sé si necesariamente este grupo que ha defendido a muerte la ciencia ficción cuando estaba en las catacumbas va a querer verlo eso. Y del otro lado también, ¿no? No sé si el mundo más tradicional crítico va a ver a la ciencia ficción algo que es no solamente para adolescentes. No sé qué va a pasar. Y ahora, con respecto a una pregunta trascendente que tengo que hacerte, con respecto a tecnología, futuro y actualidad, ¿juegas Pokémon Go? Con mis hijos sí, pero solo no. Y no, pero de verdad, ¿qué efecto ves tú inmediato? Hagamos un ejercicio de futuro, de qué 10 años. ¿Qué pasa con una tecnología que produce un quiebre de paradigma? Siempre te decían que tienes que estar en la dicotomía entre salir a jugar a la pelota y tomar sol o quedarte encerrado jugando Call of Duty. Hoy día resulta que se acabaron, las mamás se quedaron sin excusa. El niño sale, se encuentra con otras personas, conversa y genera comunidad a través del mundo virtual. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Te van a perseguir más? ¿Te van a controlar más? ¿Vas a tener otras posibilidades, vidas virtuales? ¿Vas a despreciar tu vida real en pos de una vida virtual? ¿Qué va a pasar con eso, crees tú? Bueno, yo no sé. Perdón. Creo que el lado que más me cuesta de la ciencia ficción es el lado de futurólogo. Anticipación. Pero sí, hay un lado muy fuerte. Tú lees el lado Julio Verne de la ciencia ficción, el lado visionario es como central a la ciencia ficción. No, quizás sea el que menos se me da. Prefiero narrar el presente, pero sí. Sin duda alguna lo que va a venir después en cuanto a realidad aumentada y realidad virtual va a volver a redefinir nuestra subjetividad. No solamente estoy pensando en realidad aumentada, ¿no? Como sería, ¿no? Y la capacidad de las múltiples aplicaciones que no tienen que ver solamente con los juegos, sino con la cantidad de información que vas a tener conectada a tu sistema nervioso sin necesidad de estar al lado de una computadora, digamos, y eso también con realidad virtual. Y eso va a producir un cambio muy fuerte en la subjetividad, como una periodista me dijo en España, pero entonces eso nos va a deshumanizar. Y la respuesta para mí es que nosotros hemos sido muy creativos para volvernos a definir como humanos. O sea, estos cambios tecnológicos han habido en el siglo XVI de otra manera y la forma en que lo ha vivido la gente ha sido también con un impacto fundamental en su subjetividad. Es simplemente, no es que nos va a deshumanizar, sino que va a redefinir lo que significa ser humano.
Y eso es a mí lo que me interesa y, digamos, lo que me puede ayudar a pensar la ciencia ficción.